Bueno, hola, ¿cómo están? Arranquemos entonces. Hoy íbamos a hablar sobre qué está pasando con los diferentes fondos o básicamente pues los hedge funds principalmente. Son fondos que uno quiere y tiene el interés de ver en qué están invirtiendo. Un ejemplo de esos de nuevo es Warren Buffett, que aunque no es un fondo, pues funciona más o menos como un fondo, Berkshire Hathaway. Pero pues hay otros fondos como el de Bill Ackman, Pershing Square, etcétera, que son fondos de billones y billones de dólares y se mantienen entonces decidiendo en qué invertir. Cuando pasan de cierta cantidad de plata, tienen que, por tema regulatorio, decidir en qué están invertidos, ¿sí? La mayoría de sus posiciones. Entonces, me parece eso es siempre algo chévere, interesante para ver, para observar qué están haciendo esos fondos, qué están comprando, qué han vendido. Esto lo hacen trimestralmente, que tienen que hacer este reportaje. Y entonces, pues, pensaba hoy que podíamos hablar de eso. Pero al final del tema decidí hablar de eso en otra ocasión, no en este momento, porque lo que viene pasando en el mercado, pues no es menor. Ciertamente hoy cayó el mercado, la bolsa, el S&P 500 cayó casi un 5%, el Nasdaq cayó casi un 6%, y en general, digamos, para el año ya en el Nasdaq estamos casi que un 15% abajo. Y ha habido muchísima volatilidad, ¿no? Entonces sube, baja, principalmente pues por la nueva administración, todas las cosas que están pasando han generado muchísima volatilidad. Se habla de entonces si se va a venir una recesión, de que si entonces se va a venir inflación y la Reserva Federal le va a tocar volver a subir tasas. Entonces, en general, digamos, hay un ambiente bastante negativo. Y con esto precisamente entonces me pareció que no, pues para qué vamos a hablar de qué hicieron estos fondos y en qué han invertido hace un mes o hace mes y medio, cuando probablemente, digamos, hoy con lo que ha pasado han cambiado sus posiciones y cuando ciertamente probablemente hoy, dado lo que anunciaron ayer la administración, probablemente entonces van a cambiar sus posiciones. O sea, no solamente las ha cambiado, sino que van a cambiar sus posiciones. Por ejemplo, algunas de estas empresas principales de las que venían los fondos comprando son empresas de tecnología como Google y Amazon, eran de las más favorecidas. Hoy nomás Amazon cayó casi un 8%. Entonces, todo eso seguramente está rebalanceado y lo que quiero es dejar esa charla, esa conversación para tal vez dentro de un par de meses que veamos efectivamente qué está pasando y cómo han realocado sus portafolios estos fondos grandes. Es información súper interesante de nuevo porque pues estos fondos al ser tan grandes, primero que todo, pues son inversionistas, muchos de ellos muy buenos, ¿no? Pero lo segundo es que también al ser tan grandes, pues mueven los mercados porque tienen flujos pues importantes. Otras dos empresas de las que quería hablar que han venido invirtiendo bastante estos fondos, entonces una se llama ServiceNow y la otra se llama AppLovin, que son empresas que están implementando AI. Y entonces vamos a poder hablar de ellas en otra ocasión y demás. Entonces quería aprovechar esta oportunidad a lo que típicamente nos pasa cuando los mercados se ponen así y es la gente se pone un poco nerviosa sobre el tema, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué hacemos? ¿Qué puede pasar? Y me pareció como que una oportunidad perfecta de estar hablando de un tema ya coyuntural. La idea también de estas conversaciones es que sean bastante coyunturales. Entonces, hablar de, ok, qué está pasando en este momento y qué es la mejor opción que puedo tener. Eh, en el que está pasando, digamos yo, no nos vamos a meter, digamos, a hablar mucho aquí de política, de temas políticas, pero pues les quería mostrar esta grafiquita que me parece que dice muchísimo precisamente de lo que acaba de pasar, de por qué el mercado se cayó hoy lo que se cayó, que en muchos años no se había caído así y ciertamente sobre todo si no hay eventos como el 11 de septiembre, si no hay eventos como COVID, etcétera, esto típicamente no pasa que tenga una caída pues del 6%, un índice de acciones. La caída de Apple del 9%, estamos hablando que eso representa 300 billones de dólares en valor de mercado de Apple.
ese tipo de cosas, digamos, nos pasa a menos de que haya un efecto grande. Entonces, esta gráfica para mí resume realmente lo que acaba de pasar, digamos, con el anuncio de ayer, donde aquí uno ve, pues, cuál es el promedio de las tarifas de Estados Unidos hacia el mundo, y cómo esto, digamos, ha venido bajando desde la Gran Depresión y ha venido bajando independientemente de las administraciones, ha venido bajando y básicamente ayer se subieron a un punto que no solamente nunca había estado, o sea, nunca había estado, pues de pronto por allá en los 1800 o quién sabe qué, pero definitivamente en el mundo que conocemos todos nosotros no había pasado, en los últimos 100 años esto no había pasado, es un choque inmediato, esto no es un tema que como cuando el Reino Unido decidió salirse de Europa, se dieron 1 o 2 años para negociar precisamente, ya que no va a haber comercio libre, qué vamos a hacer, cómo vamos a tratar este tema. Entonces, aquí no hemos dicho en un año, esto va a ser implementado en un año para que las empresas puedan efectivamente definir qué hacer con sus cadenas de abastecimiento y demás, sino que aquí es, listo, mañana arrancó y hágale y ahí veremos qué pasa. Y eso es parte de todo el choque precisamente entonces del mercado. Pero ves, lo que quiero decir con esto realmente es que estas tarifas son tarifas que no hemos visto. Estamos entrando en un tema que nadie ha vivido. Hace 100 años era mucho más fácil. El comercio internacional era muy limitado a yo te doy café y vos me das algodón y cosas así por el estilo. Hoy en día estamos hablando de temas supremamente sofisticados. Tienes computadores, teléfonos inteligentes, una cantidad de cosas que realmente no son hechas en un solo sitio, en un solo país, sino que son hechas en una cantidad de países diferentes. Entonces, eso le suma un nivel de complejidad que mi punto principal con esto es, nadie sabe aquí realmente esto qué efecto va a tener. Hasta ahora lo que todo el mundo está, pues la mayoría de las personas están llegando a un acuerdo es que es negativo para la economía y para las empresas y demás. Claramente la bolsa está demostrando eso, pero nadie sabe qué va a pasar, qué tan fuerte va a ser el efecto negativo de aquí hacia el futuro. Y eso lo que quiere decir es que efectivamente vamos a seguir viendo bastante volatilidad. Mercado que venía supremamente bien el año pasado, lo que hemos visto entonces en estos 2, 3 meses es una volatilidad impresionante y probablemente vamos a seguir con esa volatilidad. Y ahí viene precisamente el tema de eso, ok, ¿y qué pasa? Cuando hay esa volatilidad, ¿qué debería estar haciendo? ¿Cómo debería estar? Y lo que quiero entonces es montar el argumento de esa volatilidad. Lo que uno debería estar haciendo es disciplina, es lo que los inversionistas de todos estos fondos siempre dicen, disciplina, tranquilidad y poder precisamente diversificar. Principalmente entonces estar diversificado. Entonces les quería mostrar, vámonos a hacer esto, les quería mostrar eh, qué significa eso y cómo diversificar y demás. Entonces, aquí preparamos algo sobre este año en particular, sí, desde principios de este año. Quería comparar lo que ha pasado con el S&P 500 y un portafolio de riesgo 8 de 10 de nosotros, un portafolio altamente diversificado, que típicamente se mueven muy en conjunto. Si ustedes ven ahí, esos portafolios se mueven muy en conjunto y el historial de los últimos años y demás se mueve muy en conjunto. Tienen básicamente una rentabilidad esperada muy parecida. Pero en este año el portafolio 8 de 10 ha tenido un performance, sí, bastante mejor que el S&P 500. Le ha ido bastante mejor que el S&P 500. Y eso que el S&P 500 como ya es, pues como tal es algo que ya es diversificado, no es solamente una acción, pero ¿qué tan diversificado es, no? Porque estamos hablando de 500 empresas grandes de Estados Unidos. Y como están, el peso que tiene cada una de esas empresas es de acuerdo a el valor de mercado de la empresa. Entonces, empresas como Apple, como Amazon, como Meta, como Microsoft tienen un peso bastante alto en el S&P 500 y por eso cada vez vienen manejando más el S&P 500, al punto que uno dice, bueno, realmente qué tan diversificado está. Y hemos en otras ocasiones hablado sobre si el S&P 500 debería ser como tal el índice que uno le llama el mercado, porque cada vez representa es un sector de la economía, que son
representa principalmente, ¿no?, unas 10 empresas, más que como tal un índice diversificado que uno pueda decir, ese es el mercado, que típicamente es lo que a uno le dicen. Entonces, esto está hasta hace unos días, entonces esto va a estar todavía más abajo el S&P 500. A hoy el S&P 500 está más o menos un 8% abajo. Y bueno, y el outperformance pues del portafolio 8 es todavía mejor. Entonces, un poco como que, ¿y eso por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué, dado que tiene más o menos el mismo riesgo, por qué tenemos que ese portafolio le está yendo mejor? Este es el portafolio 8, donde entonces en renta fija está el 25%, donde en renta variable está el 75%. Y los ETFs que están en ese portafolio, si se dan cuenta, son todos estos. Estamos hablando que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diferentes ETFs. Y dentro de esos ETFs vemos cosas pues bien interesantes, o sea, no solamente diversificados por renta fija y acciones. Si yo me voy entonces a mirar qué hay en acciones, entonces veo efectivamente temas como, eh, perdón, vemos temas como por ejemplo entonces está SOX, que es el ETF de semiconductores. Entonces ahí ese ETF va a tener acciones como por ejemplo de Nvidia, tiene Qualcomm, tiene una cantidad pues, de empresas que tienen que ver con semiconductores. Está XME, que es un ETF de metales preciosos. QQQ, eso básicamente sigue el Nasdaq. Está IEMG. Este IEMG es básicamente acciones, pero de mercados emergentes. Entonces, mi punto aquí son riesgos altos, pero no necesariamente, pues van a ser diferentes básicamente al S&P 500, ¿no? Ciertamente, mercados emergentes va a ser muy diferente al S&P 500, lo que es metales va a ser muy diferente al S&P 500. Y aquí están pues los asset managers también, son BlackRock, State Street, Invesco, que son los que tenemos, y adicionalmente pues también Vanguard, ¿no? Entonces, pues en general se ve una diversificación bien interesante. ¿Cuáles son las principales posiciones? Las principales posiciones de estos son SOX y TLT. Entonces, de nuevo, SOX, ¿qué es? SOX es un ETF de acciones de semiconductores. Sigue un índice de semiconductores. Eso es bastante más volátil y más riesgoso que el S&P 500. No son tantas las acciones y representa principalmente semiconductores, van a estar localizadas en Estados Unidos. Hay algo lógicamente de Taiwán, hay algo lógicamente de Europa, pero principalmente Estados Unidos. Y es pura tecnología. Entonces, si yo decía que el S&P 500 está dominado por tecnología, SOX es solamente tecnología. Pero, por ejemplo, TLT es bonos, renta fija, son bonos del gobierno americano. Entonces, son bonos de riesgo crediticio muy alto, pero de largo plazo. Como esto es un portafolio riesgoso porque es 8 de 10, es de largo plazo. Entonces, esos son bonos básicamente de 20 años. Eh, Hay otras cosas, hay bonos de corporativos, etcétera. Pero luego, las posiciones más grandes son 20% en TLT, 20% en SOX. ¿Y por qué hablo de esas dos? Entonces, vamos a ver cómo se vería precisamente entonces. eh, si yo pongo un plano donde tengo aquí cuál es el retorno esperado y cuál es el riesgo. En el eje X, cuál es el riesgo y en el eje Y, cuál es el retorno esperado del S&P 500, de TLT, que son bonos del gobierno americano, y de SOX, que son un índice de acciones de semiconductores, ¿no? Un ETF de acciones de semiconductores. Pues yo veo que SOX, como hablábamos, es más riesgo y más retorno esperado que el S&P 500. ¿Sí? Acciones como Nvidia la han sacado del estadio, entonces típicamente retornos esperados más altos, pero también cuando se mueven y cuando caen, caen mucho más que el S&P 500, ¿no? Por el otro lado, TLT, que es renta fija, pues es menos riesgo, por eso está a la izquierda del S&P 500, pero también un retorno esperado mucho más bajo. Entonces, típicamente cuando estamos hablando de bonos, es lo mismo que espero yo recibir más, típicamente si invierto en TES o si invierto entonces en acciones de tecnología. Pues voy a recibir más en acciones de tecnología en promedio, pero también es más volátil. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí, simplemente diciendo, ok, depende de lo que yo invierta, así es como se vería este plan. ¿Qué pasa entonces si yo tengo, y esto es un portafolio invertido 100% en TLT, esto es 100% en SOX? ¿Qué pasa si empiezo entonces a ese portafolio de 100% en SOX, empiezo a moverme y decir, le saco el 10%, si tengo $100,
saco $10 y se los meto a TLT. Entonces me quedo con $90 en SOX y con $10 en TLT. Se me empieza a mover hacia acá. Bajo un poco el retorno esperado y genero, pero también bajo el riesgo. Si le meto $20, bajo un poco el retorno esperado y bajo el riesgo. Y eso es lo que estoy haciendo cuando estoy combinando, eso es armar un portafolio, un porcentaje en un activo y otro porcentaje en otro activo. Si lo estamos, y aquí estoy hablando el ejemplo de nada más dos activos, porque lógicamente es más fácil pintarlo así y es un poco más intuitivo. Ok, ¿y qué pasa si sigo haciendo eso? Si sigo haciendo eso, voy a seguirle bajando entonces el riesgo y bajando la rentabilidad esperada a ese portafolio o construyendo portafolios, digamos, con menor riesgo y menor rentabilidad esperada. Pero lo interesante es que, por ejemplo, llego a un portafolio como este, donde es un portafolio que es mucho mejor que el S&P 500 porque tiene menos riesgo y tiene mayor retorno esperado. Entonces, al yo meterme en ese portafolio, voy a esperar generar mayor retorno esperado, pero también con un menor riesgo. Y eso es parte de lo que está pasando con nuestro portafolio. Yo no estoy diciendo que sea este, no, nuestro portafolio tiene 20 y 20 en cada uno de estos y tiene otras cosas como les mostré, pero pues básicamente la historia es muy parecida. Lo que estamos buscando efectivamente hacer es tener un portafolio que tenga el riesgo muy parecido al S&P 500, básicamente que tenga este mismo nivel de riesgo, pero estamos optimizando para que tenga un retorno esperado un poco mayor. Y por eso está ese outperformance. Por eso precisamente es que se está comportando mucho mejor. Sobre todo en los momentos como estos que la volatilidad está impresionante, ¿no? Entonces, si yo sigo haciendo este ejercicio y para contarle un poquito más, si yo sigo haciendo este ejercicio, pues termino es con lo que se llama una frontera eficiente. Y eso es lo que hacemos. Y ese es el tema de cómo optimizo por medio de diversificar el portafolio, diversificar portafolios. Entonces, genero una frontera. Eso es lo que, si yo paso así el cursor, me muestra como que una frontera, ¿no? Eso es, esa gráfica, sí, eso es lo que se llama una frontera eficiente. Entonces, escoger típicamente esas fronteras generan portafolios que son más eficientes porque tienen más diversificación que índices como el S&P 500. Entonces, ¿y esto por qué se da? Pues básicamente es por el efecto de correlación. Entonces aquí lo que tengo es cuál es la correlación. Pues básicamente estos son el comportamiento en este año del S&P 500 con el SOX. Entonces acá tengo cómo se ha comportado el S&P 500 en el eje X y cómo se ha comportado el SOX. Entonces, por ejemplo, este es un día donde el S&P 500 entonces baja el 2,66 y el SOX bajó casi el 5%. ¿Sí? Este por acá es un día donde el S&P 500 sube el 1 y el SOX sube más o menos un 2,5%. ¿Qué se observa? Se observa una correlación positiva, entonces. ¿Sí? Cuando el S&P 500 sube, típicamente el SOX sube también. Y cuando el S&P 500 baja, entonces el SOX también baja. Claro, son acciones, de nuevo, el S&P 500 cada vez está más dominado por tecnología. Típicamente el SOX tiene más volatilidad, lo que veíamos. Entonces, cuando el S&P 500 sube, este sube también, pero por más. Cuando baja, este baja también, pero por más. Entonces, pero es una correlación positiva. ¿Qué pasa entonces cuando yo veo el S&P 500 pero contra el TLT? Aquí no se ve correlación. Independientemente de qué pasa con el S&P 500, el TLT no se sabe si va a subir o si va a bajar. Es una nube que es bastante plana, ¿no? Si yo trato de bajar, pasar una línea por ahí, es bastante horizontal. No me está diciendo absolutamente nada, ¿no? Comparado, por ejemplo, con esta, que claramente me muestra que sería una línea eh, con pendiente positiva. Y lo mismo si yo miro la correlación, entonces SOX acá y TLT acá, tampoco me está diciendo nada. Entonces hay una correlación que no es positiva entre activos como el TLT y el SOX. Y eso es lo que me está generando efectivamente entonces ese mejor comportamiento del portafolio. Entonces, este comportamiento que observamos donde yo cojo y veo que son muy parecidos los portafolios, no quiere decir de nuevo que el portafolio 8 no pierda plata, puede perder plata, pero son muy parecidos los portafolios como se mueven, pero cuando hay tanto ruido, un portafolio de esos tiene un mucho mejor comportamiento cuando está altamente diversificado versus si yo lo dejo, puedo estar tomando el mismo nivel de riesgo, me va a ir mucho mejor cuando efectivamente diversifico bien ese portafolio. Y es lo que hemos observado precisamente en el portafolio 8 de 10
Cuando el S&P 500 entonces estaba abajo, más o menos un 3 y pico por ciento, el portafolio 8 de 10 no había perdido ni 0,5%. Entonces, hoy en día el S&P 500 va a estar por acá abajo, más o menos en un 98%, 90, no, perdón, en un 92, porque ha perdido más o menos un 8%. El portafolio 8 de 10 no ha perdido ni siquiera el 5%. De nuevo, eso tiene que ver entonces, TLT contra SOX acabo de mostrar por qué te genera ese tipo de comportamiento, pero va mucho más allá cuando tenemos otros temas como materiales. Por ejemplo, este ETF sigue materiales. A el oro en particular, en toda esta algarabía que ha habido y en toda esta volatilidad que ha habido, al oro le ha ido supremamente bien. Eh, a mercados emergentes, a los mercados europeos que no son emergentes, les ha ido significativamente mejor que al mercado americano, pero también a los mercados emergentes no tienen tanta correlación en acciones, no han tenido tanta correlación con el S&P 500. Es un tema que ha estado bastante enfocado entonces a Estados Unidos. Entonces, hace 3 meses cuando fuimos a empezar el año, se veía una economía que estaba volando, se veía una economía sobre todo en temas de inteligencia artificial, tecnología, estaban volando y efectivamente entonces haber invertido en el S&P 500 o solamente en el SOX hubiera parecido una excelente idea. Todo venía muy bien, buenísimo, etcétera. Nadie se iba a imaginar, por ejemplo, que un choque como el que vimos que se acaba de imponer ayer, que eso podía pasar. Eso no ha pasado en 100 años. Nadie, es más, argumentaría que no ha pasado nunca, porque hace 100 años de nuevo la economía era drásticamente diferente y no existían la interconexión entre las economías de los diferentes países y entre el comercio internacional de los diferentes países. Entonces, nadie sabía un shock como eso. ¿Cuál es lo único que uno puede hacer? Mantener la disciplina y tratar de estar lo mejor diversificado posible para poder soportar todo esto que está viendo. Si uno hace ese ejercicio financiero en el mediano largo plazo, va a salir adelante. Lo peor que puede uno hacer es salir a vender todo o algo porque ves, eso sí es algo que tratar de pegarle al timing de cuándo volver a comprar y demás, eso es un problema. Entonces, quería aprovechar de nuevo esta sesión de hoy. Yo sé que habíamos conversado de nuevo que hoy íbamos a hablar de los fondos grandes, qué estaban haciendo, pero pues no tiene sentido conversar de esos fondos grandes que estaban haciendo hace un mes, con todo lo que ha pasado este mes y con todo lo que pasó ayer. Claramente estaría fuera de lugar hablar de qué están haciendo porque ya no están haciendo eso. Pero me pareció esto, nos han llegado varias preguntas, etcétera. Me pareció bien interesante contarles un poco otra vez del tema de diversificación y ya luego volveremos a hablar entonces de los fondos grandes que están haciendo. Perfecto, eso es de nuevo, estas son conversaciones cortas de más o menos 20 minutos, me tomé 25. Si tienen alguna pregunta o algo, por favor, háganmela y con mucho gusto seguimos conversando. Eh, Antes y ya pues vamos a terminar. ¿No ves como una oportunidad irse largo en el S&P 500 aprovechando los bajos precios y esperar a que suba? Eh, Definitivamente es una oportunidad. El tema es, ¿será que lo vas a poder comprar más abajo? Porque ¿quién dice que en un mes, 2 meses todavía no esté más bajo? Y entonces, como te decía, hay dos cosas que para mí van a generar más volatilidad. Entonces, la primera es lo que pasó ayer y lo que se instituyó, se puso ayer, pues realmente es algo que no sabemos cómo va a afectar bien las economías. De nuevo, lo que hasta ahora todo el mundo concuerda es no es positivo, no va a ser positivo para la inflación, no va a ser positivo para las economías, para la inversión. Y el segundo punto es el hecho de que se tomen decisiones tan grandes, tan fuertes, tan importantes, sin tener una estrategia clara, hace que la gente no le tenga confianza a las cosas. Yo hoy charlaba con un amigo y le decía, imagínese usted ser CEO de una empresa como Apple. ¿Sí? Que tiene entonces fábricas en China, en Vietnam, en la India, vende productos por el mundo entero, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Qué decisión de mediano plazo vas a poder tomar de, no, entonces voy a poner mi fábrica en México, no, la voy a poner es aquí en Estados Unidos, no la voy a... ¿Cómo, con qué bases tomo una decisión de esas cuando en estos 3 meses, cada 2, 3 días están cambiando las cosas y no se toman las decisiones, digamos, con ningún tipo de estrategia? Eso termina teniendo repercusiones económicas. Eh, entonces, el SP500 es una oportunidad, sí, puede haber una oportunidad más grande en un mes, de pronto, o probablemente. Entonces, como uno no sabe, digamos, por eso lo que yo diría es, ahorita invertiría un poquito, es cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, de nuevo, es hacer el averaging, el cost averaging, y es invertir un poco, invertir un poco, invertir un poco y esperar a que luego suba. En el mediano o largo plazo estoy totalmente de acuerdo. Hay que esperar a que suba. Em, Ahí acaban de poner y una estrategia de dollar cost average, efectivamente, eso es lo que acabamos, lo que estoy hablando. ¿Qué diferencia ves entre futuro chino y el BWO o crees que están más atractivas el mercado europeo con el BGK? Em, la verdad, yo creo que las dos. A mí me gusta tanto el mercado europeo como el mercado chino en este momento. Yo creo que en general, a ver, el mercado europeo para mí está teniendo un choque muy fuerte, ¿no? Eh, y yo creo que los gobiernos se están dando cuenta que les va a tocar empezar a invertir fuertemente, ciertamente en temas de defensa, es donde más pues van a invertir. Pero en general les va a tocar invertir fuertemente porque ya no van a poder seguir esperando pues que Estados Unidos sea la fuente de eso. Entonces, en particular, por eso las acciones europeas en general les ha ido bastante bien este año. Pues ayer sí cayeron, de nuevo. El tema con el comercio internacional es que el comercio internacional no es un zero-sum game. Eso es de las cosas que no son, si tú ganas, yo pierdo, ¿sí? O si yo gano, entonces tú pierdes. El comercio internacional es algo que es básicamente o ganamos todos o perdemos todos. Eso así de sencillo. Entonces, por eso una guerra de comercio internacional realmente es mala para todo el mundo. No hay nadie como que, voy a ganar. No. El comercio internacional, parte de la mentalidad precisamente que uno ve bajo ciertas narrativas es que nos están ganando. No. El comercio internacional no funciona así. Entonces, pero a mí me gusta, los chinos están invirtiendo fuertemente también y yo creo que pues lo que sí me parece es que por lo menos hay más estabilidad. Eh, Parte de lo que nos pasa, por ejemplo, a nosotros en nuestros países latinoamericanos es a veces la falta de la estabilidad en la regulación de los gobiernos, independientemente de cuál es el gobierno. Simplemente la falta de estabilidad hace que la gente no esté pensando a largo plazo y hace que las empresas no piensen y no planifiquen y no inviertan a largo plazo. Eso sí está empezando a pasar en Europa y en China pues claramente ha pasado. Entonces esa parte definitivamente me gusta, me gusta las dos. Yo no me iría por ninguna de las dos. No sé esto a quién va a afectar más. No me parecería raro, por ejemplo, ayer decían que Estados Unidos tiene un trade deficit con Europa. Eso es medianamente cierto, eso no es verdad. Eso es solamente cierto en bienes físicos, pero la economía americana es una economía principalmente ya de servicios. Y cuando uno le suma servicios, al contrario, ahí hay un trade surplus con el gobierno europeo. Pero es que el servicio, ¿cómo le vas a poner tarifas? Difícil. Pero los europeos no creo que se van a quedar quietos. Entonces, parte de esta guerra puede ser fácilmente que los europeos terminen diciendo, vamos a empezar a ponerle impuestos a todos los temas de servicio de Estados Unidos. ¿Y cuáles son los temas de servicios de Estados Unidos? Todos los temas, por ejemplo, de mercadeo, de advertising, de lo que es Meta, de lo que es Google, esos son economías de servicio. Imagínense que mañana entonces termine diciendo la Unión Europea, perfecto, cualquier cosa que vaya a vender Meta, vamos a ponerle el 25% entonces de impuestos adicionales. ¿Quién gana en eso? ¿Qué termina pasando entonces con ese tipo de situaciones? Entonces, por eso va a haber mucha volatilidad muy, 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 muy difícil. Entonces, me gusta el tema China, me gusta el tema Europa, pero en este momento lo estaría diversificando. En este momento me parece que lo mejor que puede uno hacer es efectivamente diversificar. Creo y sigo creyendo que en el mediano largo plazo las cosas se van a poner bien y sobre todo el tema de inteligencia artificial me parece que es algo que va a ser una disrupción impresionante.
pero el tema es el timing. Entonces, yo lo estaría haciendo efectivamente cada poquito, hacer el dollar cost average. Bueno, ya nos pasamos un poco más de lo que quería charlar, entonces lo dejamos ahí. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en otra próxima oportunidad y los volvemos a invitar entonces de nuevo para hablar de qué han hecho los fondos, ojalá con todo este tema, qué han hecho los fondos grandes, entonces próximamente. Buenas noches, gracias a todos.